Levítico capítulo 23. Allá aparece la institución de todas las fiestas que el Señor pone, ¿verdad? En este tiempo hay muchas fiestas. Hay algunas fiestas que los judíos han puesto. En un cierto tiempo, los rabinos instituyeron ciertas fiestas que vieron que eran necesarias como una celebración. Cada pueblo, cada país tiene sus celebraciones propias a los próceres, a la nación, ¿verdad? A ciertos eventos que han ocurrido en la historia, se les da cierta celebración. ¿Por qué no hacerlo los rabinos judíos en cuanto a la fiesta de Purim, en cuanto a las fiestas, a diferentes fiestas que se han puesto hoy en día? Pero las fiestas que Dios, el Eterno, ha puesto como un mandato a su pueblo son 7. Son 7. Y empieza, ¿verdad? Aparece en capítulo 23, aparece del verso 5, lo que es la fiesta de Pesa, la institución de la fiesta de Pesa, el mandamiento, ¿verdad? Y que ya hemos hablado lo que es Pesa, ¿verdad? Muchas personas se preguntan en qué tiempo murió el Mesías, murió Jesús. Yeshua, ¿verdad? En hebreo, Jesús en español. ¿En qué tiempo murió? Simple, para que se cumpliesen 3 días y 3 noches, tuvo que haber muerto como el miércoles. Miércoles, jueves, viernes y sábado, al concluir el día. Tiene que concluirse, ¿verdad? Tiene que haber sido, señalando el calendario que tenemos en el mundo occidental, greco-romano, ¿verdad? En este calendario pudo haber sido entre el miércoles en la tarde. Pero debemos de entender de que el calendario que nosotros tenemos acá, ¿verdad?, por el que se rige la mayoría de la humanidad, no es el calendario que Dios instituyó, que Dios puso en el cielo. Dios puso un calendario en el cielo. Y en este calendario, ¿verdad?, en el calendario bíblico, en el calendario de Dios, aparece el día de reposo como día séptimo. La pregunta debería de hacerse, ¿qué día era el día de reposo? Bueno, si hoy se celebra el sábado, lo vamos a explicar en otra ocasión, pero si hoy se celebra el sábado entre el pueblo judío, debemos de entender, ¿verdad?, de que decía que el primer día de la semana, dice en Lucas capítulo 24, el primer día de la semana, muy temprano, ¿verdad? Muy temprano, en el original, se levantaron y las mujeres fueron a ver el cuerpo, ¿verdad? Esperaban que estuviese muerto. Muchos no creían en la resurrección. Bueno, vamos a entender de que el calendario, entrando en explicación, el calendario que Dios estableció a su pueblo, el calendario que Dios le dio al principio a la humanidad, cuando no existía este calendario por el cual se rige el mundo occidental, en el calendario de Dios, en el calendario bíblico, los días no son como los días que nosotros tenemos acá. Nosotros decimos de 6 de la mañana como es el día. El 6 de la mañana, ¿verdad? Bueno, las 24 horas, las 12 de la medianoche comienza el día hasta las 12 de la medianoche, 24 horas. Así lo entendemos, claro. Pero en el calendario judío bíblico, ¿verdad?, que Dios le da a su pueblo, el calendario de Dios es entre las 2 tardes. Entre las 2 tardes se celebraba el Pesa, ¿verdad? Entre las 2 tardes, dice. Es decir, de que el día concluye cuando el sol se oculta. Cuando el sol se oculta, comienza un nuevo día. Cuando el sol se oculta, comienza un nuevo día. Desde esta perspectiva, es temprano, aunque ya esté noche. Por eso dice en el momento de la creación, y fue la tarde y la mañana el primer día.
Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y fue la tarde y la mañana el tercer día. Por entre las dos tardes es la orden de Dios para celebrar lo que es el Pesa, ¿verdad? Pesa, que es la Pascua conocida, ¿verdad? Más bien como la Pascua o la Santa Cena, en que el Cordero tenía que morir. Y estaba representando al Mesías. Viene el Mesías. Y en el momento de que Él muere, se está cumpliendo toda la profecía bíblica. El Mesías muere por la humanidad. Y conocemos los dolores que aparecen escritos, ¿verdad? Documentados en Isaías capítulo 53. Que por el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga hemos sido nosotros curados. Por ese sufrimiento que Él sufrió en el madero, nosotros hoy en día podemos tener la salvación, nosotros hoy en día podemos tener la liberación, nosotros hoy en día podemos tener la bendición de Dios. Lo que Cristo conquistó en la cruz del Calvario, así como conquistó la salvación para nosotros, conquistó también la liberación y conquistó la bendición y la restitución. Allí lo conquistó todo el Señor. Muchos se conforman con la salvación, pero muchas veces no quedan libres de ciertas cosas. Muchos se conforman con ciertas cosas, pero hay bendición, hay restitución también. En la cruz donde se conquistó la salvación, también se conquistó bendición para cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Pero aquí aparece lo que es, ¿verdad?, la primera fiesta, el Pesa, los sufrimientos del Mesías, cuando el Cordero tenía que ser sacrificado desde tiempo antiguo, ¿verdad? Entre las dos tardes, el día 14 de Aviv, en el mes de Nisan, era sacrificado el Cordero, ¿verdad? Y Cristo, para ese entonces, Yeshua, es sacrificado para ese mismo tiempo. Jesús es sacrificado y ocultándose la realidad espiritual a mucha gente que esperaba al Mesías, pero cuando vino el Mesías no lo vieron como ellos lo esperaban, porque esperaban un Mesías en un palacio que viniese con poder y una gloria humana. Pero cuando el Mesías se manifiesta de una manera humilde, se confundieron muchas personas, hasta los infiernos se confundieron. Y cuando miran de pronto, no podían entender, mucha gente no pudieron entender para entonces de que Él era la profecía del Cordero Pascual, de Pesa, el corbán de Pesa, el sacrificio de la Pascua. El látigo romano, el flagellum romano, así se llamaba el látigo, el flagellum, donde sale flagelo, ¿verdad? Él tenía 3 correas, ¿verdad?, de cuero, muy grueso. Ese cuero en las puntas tenía esquirlas de hueso y de plomo afilado. Tenía pedazos de vidrio molido y de metal. Cuando las correas tocaban al individuo que era castigado con ese látigo, ¿verdad?, desgarraban de inmediato la carne. A menudo dejaban al descubierto las vísceras, los huesos, la espina dorsal. Ese fue el precio de nuestro pecado. El Mesías dijo, yo voy a pagar lo que tú debes. Había algo que no se podía pagar ni conquistar de otra manera, solamente la muerte de un primogénito, como lo que era Adán, Rishon, o el primer Adán, tiene que ser pagada con otro primogénito, el Mesías. Lo llevan a la cruz, ¿verdad? Lo llevan a la cruz, le ponen una cruz en sus hombros, ¿verdad? Y aunque una persona dijo por allí, no, pero Simón de Cirene le ayudó, ¿verdad? Lo que ellos querían era que el Mesías llegase vivo para poder crucificarlo, que Jesús llegase vivo al Calvario y poderlo crucificar y sufriera el dolor del castigo que le estaban dando. Según ellos, tenían una razón, ¿verdad? Vamos a empezar en materia, ¿verdad? Al tercer día que esto ocurre, que Él es sacrificado por nuestros pecados, que clavos cruzan sus manos, que clavos cruzan sus pies, grandes clavos, al menos 6 pulgadas, sus manos y sus pies son cruzadas con clavo,
le pusieron una corona de espinas y derramó sangre. Clavaron una lanza cuando ya estaba muerto. Clavaron una lanza en su costado para verificar si estaba muerto. ¿Sabe que a través de la historia han habido personas de que no creen en la resurrección de los muertos, que es el tema que nos ocupa en el día de hoy? Que comienza desde el verso 15, Levítico 23, el verso 15. El verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, los primeros frutos. Las fiestas que pone el Eterno a su pueblo es, número 1, el Pesa, que es la Pascua, ¿verdad? Conocido como la Santa Cena, entre muchos pueblos. El siguiente día es los panes sin levadura. Los panes sin levadura. El tercer día, ¿verdad? Es la fiesta de la primicia, como lo acabamos de leer. El tercer día es la fiesta de las primicias, los primeros frutos. En los primeros frutos es donde se llevaba de lo primero de la tierra. Lo que se sepultó, en la tierra, lo que fue sepultado en la tierra. Dice Jesús en una cierta ocasión que la semilla no puede llevar fruto si no es sepultada. Lo que se sepultó un día en la tierra, de pronto viene a germinar y a dar fruto. Y aquí esta fiesta tiene el sentido de que lo que se sepultó tiene que dar un fruto. El mandato en esta fiesta era que el pueblo tenía que tomar de los primeros frutos de la tierra, que daba la semilla, que había sido sepultada. Los primeros frutos se traían al templo y en el templo se presentaban a Dios los primeros frutos, para que, ¿verdad?, simbólicamente fuesen bendecidos. De la manera como presentaban los primeros frutos en agradecimiento a Dios, ¿verdad?, así, ¿verdad?, creían que iban a ser bendecidos. Bueno, el Mesías viene a cumplir esta fiesta, ¿verdad? Lo primero, le decía, la primera fiesta dada por el Eterno es el Pesa, que es la Pascua o la Santa Cena. El siguiente día es los panes sin levadura, ¿verdad? Y el tercer día es la resurrección, o es la primicia, que es lo que entendemos por resurrección, ya que el cuerpo es sepultado como una semilla en la tierra y al tercer día resucitó de entre los muertos. Estaba profetizado, ¿verdad?, en la historia de Jonás, de que Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, y Jesús lo cita y dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Es la fiesta de las primicias, la fiesta de las primicias. En hebreo, los bikurim, lo que significa bikur es primero. Bikurim, es el plural masculino, ¿verdad? Bikurim, o lo que conocemos como primeros, por eso se llama primeros frutos en plural. Primeros frutos, es la fiesta de las primicias, de los primeros frutos, donde se presentaban los primeros frutos de lo que se sembró en la tierra. Cerrar esto por acá. Cuando el Mesías muere por cada uno de nosotros, sufrió, llevó en su cuerpo, llevó el dolor de cada uno de nosotros. Isaías lo relata de la manera más completa. Dice que sus espaldas hicieron surco en una profecía. Dice que su corazón se derritió dentro de él como cera en sus entrañas. Dice de que él llevó nuestros dolores
Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero esto trae un fruto. Y es que por su llaga hemos sido nosotros curados. Por su llaga hemos sido nosotros curados. Y después dice más adelante que esto iba a traer fruto. El quebranto del siervo de Dios trae un fruto espiritual en el día de hoy. Si el Mesías muere en el séptimo día, entre este calendario, trayéndolo a este calendario, ¿verdad?, del mundo occidental, comienza el séptimo día, si lo vamos a ver como el séptimo día, el día de reposo, como el Shabbat o el día sábado, como se celebra hoy en día, ¿verdad? Comienza ya que es entre las dos tardes. Fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, la tarde y la mañana, entre las dos tardes. La tarde comienza cuando se oculta el sol, en la tarde comienza el día. El día comienza en la tarde cuando se oculta el sol. Y termina la siguiente tarde cuando se oculta el sol. Bueno, si el Mesías muere y estuvo 3 días en el vientre del gran pez, como Jonás, ¿verdad? Y estuvo el Mesías 3 días en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches era necesario que él estuviese, ¿verdad?, en las profundidades. 3 días y 3 noches. Vamos a contarlo. Si el primer día de la semana, que es el domingo, resucita, entonces el domingo no comienza el domingo que nosotros tenemos en nuestro calendario. Así como el sábado comienza el viernes que nosotros tenemos en nuestro calendario, tenemos el viernes de 6 a 6 de la tarde, ¿verdad? El día, la claridad del día. Bueno, en el calendario que Dios da a la humanidad entre las dos tardes, el día viernes concluye el viernes en la tarde y comienza el día de reposo el mismo viernes en la tarde. Y concluye ese séptimo día, que es el día de reposo, el sábado en la tarde. Y a partir de ese momento comienza el primer día de la semana. El primer día de la semana. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Yo creo que no es difícil entender esto, ¿verdad? El problema es que Roma nos trajo mucha confusión. Y hoy en día, cuando se quieren corregir las cosas, piensan que uno los está confundiendo. No, ya hay mucho pueblo que está confundido, porque Roma trajo mucha confusión con el calendario y con muchas enseñanzas y doctrinas que muchas veces se han estado guardando y se han estado perpetuando entre mucho pueblo gentil. Gloria a Dios. Pero nosotros estamos saliendo del error y estamos hablando la palabra como es. Lea la Biblia. Quiere algo que sea verdad, tenga pruebas de la Biblia. Tenga pruebas de la Biblia. Y la Biblia dice que el día era entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Entre las dos tardes. Bueno, el Mesías muere y si resucita el primer día de la semana, muy temprano, es decir, de que Él resucita entre el sábado que nosotros tenemos hoy en día, en este calendario, ¿verdad?, en la tarde, muy temprano, en el primer día, y por el domingo que nosotros tenemos en nuestro calendario, muy temprano, ¿verdad? Quiero decirle algo, hermano. Usted sabe que la muerte entre el pueblo griego era conocido como un gigante. Tánatos, ¿verdad? Thanos. Y Tánatos, usted sabe que Satanás es muy astuto y quiere vender, ¿verdad?, quiere vender una doctrina. La doctrina del mundo está basada en la ignorancia, está arraigada en la ignorancia. Por eso Dios quiere que salgamos de la ignorancia, porque Satanás usa a las personas por medio de lo que ignoran. Pero nosotros estamos saliendo de la ignorancia, ¿verdad? Y
yo me recuerdo de que nosotros veíamos una caricatura. Le decía que en este tiempo Satanás le está vendiendo una mentira disfrazada de una verdad a mucha gente. Y yo me recuerdo, y aún a los niños están siendo seducidos por medio de las caricaturas y por medio de programas que se ven muy tiernos, pero que tienen como dice el profeta, hay veneno en la olla. Un veneno que está matando a la humanidad. Y cuando los niños van creciendo, ya crecen corrompidos y en la juventud ya traen una violencia por dentro de sí, ¿verdad? Se les está decodificando una iniquidad que viene desde el principio, desde el huerto del Edén. ¿Por qué? Porque Satanás está decodificando esas cosas negativas a través de las caricaturas y de programas televisivos. Yo me recuerdo cuando yo estaba pequeño, veíamos un programa, una caricatura que se llamaba He-Man, donde salía un hombre fuerte levantando una espada, invocando un poder y decía él, ya tengo el poder. Claro, el poder diabólico, era el hombre fuerte. Y en la parte de atrás, cuando venía ese poder, se veía la visión de un castillo horrendo, como de una calavera, diabólico. Andaba como un tigre. Pero a la par de él siempre andaba acompañándolo un pequeño como fantasma volando, como un pequeño brujito. Pero era una figura de un pequeño, ¿verdad? Volando, que era aparentemente bien tierno. Claro, de esa manera lo va seduciendo el enemigo. Algo bien tierno, pero que no se le veía la cara y como una capucha de un brujo. Un pequeño brujito que andaba allí y se llamaba Orco. Usted sabe que Orco era una de las maneras que se conocía el lugar de la muerte. El ángel de la muerte, Orco. Orco, ¿verdad? Era conocido entre el pueblo griego. Y la muerte, como Thanos, que era un gigante, ¿verdad? Con un perro de 3 cabezas, ese gigante, Thanos, ¿verdad? Que se lo conocían como un gigante. Como un gigante. Mucha gente le pedía a ese gigante. Escuche eso, escuche eso. Y hoy en día nosotros sabemos y lo adoraban como un dios. Para los griegos toda cosa era un dios. Nosotros sabemos que solamente hay un dios. Y todo ha sido creado por ese Dios creador, del cielo y la tierra y todo lo que existe. Y todo le va a dar cuenta a Él. Viene un día que todo le va a dar cuenta a Él. Todo lo que existe, en las alturas y en las profundidades, todo va a ser juzgado por Dios. Ahora, mucha gente conoce la muerte y en la perspectiva judía, la muerte no es algo malo. La muerte, por supuesto, nosotros sentimos el dolor cuando alguien se va, un familiar se va, un ser querido se va. Sentimos el dolor como seres humanos, ya que la muerte, lo que significa muerte es desprendimiento o desconectarse, separarse, ¿verdad? Eso significa la muerte. Por eso cuando dicen en el huerto del Edén, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien, y a la misma vez que comas del árbol de la ciencia del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comeráis, porque el día que de él comieres ciertamente que morirás. Y la gente dice, pero eso ocurrió y no se murió. Bueno, se murió. La palabra muerte lo que significa es separación. Y en ese momento Adán, cuando pecó, se separó del Eterno. Hoy en día la raza humana que viene de los lomos del primer Adán ya nace desconectado de Dios. No me diga de que usted va con Dios aunque se muera y esté en pecado. No, no se va con Dios a menos de que venga a través de Mesías, de la sangre del Mesías. Entonces usted tiene entrada al Padre. Entrada al Padre. No es que yo no le hago mal a nadie, yo no fumo, yo no robo, no importa. No importa, todos nacimos desconectados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, dice Romanos capítulo 23, el verso 23, y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios, porque todos nacimos separados de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos al Mesías de Israel, Él es el camino que nos muestra y nos lleva al Padre. A través de Él conocemos la verdad. Él es el verbo de la vida que salió de la boca
de Yahweh, de Dios Padre. Todos nacimos bajo una naturaleza de pecado. ¿Por qué? Porque ya estábamos separados. Y dice la Biblia, separados de mí nada podéis hacer. Necesitamos acercarnos a Dios y volvernos a conectar con Él. Por eso, deje el impío su camino y el hombre rico sus malos pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tu pensamiento puede ser que tenías planes para hacer para este tiempo, pero se te frustraron por lo que vino del COVID-19. Tus planes pueden ser, ¿verdad? Para el futuro, pueden ser, cuando esto pase voy a hacer esto y lo otro. Espérate un momento. Esos planes están en el plan de Dios. El peor desperdicio de la humanidad, el peor desperdicio del tiempo es que nos gastemos nuestro tiempo en cumplir nuestros planes y nuestros deseos sin saber cuál es el plan de Dios para nosotros. Dios tiene un plan para toda la raza humana, para cada persona que ha sido creada. Dios tiene un plan para usted, para los amigos, para las amigas. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es necesario que el ser humano, para que ese plan se cumpla, se vuelva a conectar con Dios. Hay una lista que Satanás, y eso lo decía yo predicándolo, ¿verdad?, en diciembre y en enero, hay una lista de Dios en el mundo espiritual. Y hay una lista de Satanás. La lista de Dios, en la lista de Satanás aparece todos los planes de Satanás que tiene con la vida del ser humano. Lo quiere matar, lo quiere destruir. Él vino con 3 propósitos: robar, hurtar, matar y destruir. Hurtar no es robar, hurtar es robarle a alguien, pero no robarle simplemente, porque robar puede ser que le ponga el cuchillo a alguien, quitarle el dinero, ¿verdad? Y ya, y se va con su dinero. Eso es robar. Pero hurtar es algo más. Hurtar es que le roban algo sin que la persona se da cuenta. Y cuando la persona nació ya le habían hurtado, le habían robado algo sin que se dio cuenta. Le robaron la presencia de Dios. Le robaron la bendición de Dios. Si la persona no está conectada con Dios, no puede ser bendecido por Dios. Hay personas que piensan que el dinero es una bendición. Si el dinero fuera una bendición, los sicarios fueran más bendecidos que nosotros. Pero ¿sabe cuál es nuestra bendición? Que oramos al Señor y Dios nos oye. Que podemos orar por alguien y Dios nos oye, hermano. Que Dios tiene misericordia de nosotros. La bendición de nosotros es que Dios está con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios está con nosotros, hermano, vamos creciendo. Y todo, aún el sufrimiento que la humanidad pueda pasar conectado a Dios, tiene un fruto, Eso va a traer un fruto. El quebrantamiento del Mesías, cuando fue sepultado, trajo un fruto espiritual. Y aún los sufrimientos que usted pueda estar pasando van a traer un fruto espiritual cuando usted se mantiene conectado de Dios. Gloria a Dios. Es necesario que toda la raza humana se conecte con Dios. Gloria a Dios. Amén.